Bueno, estamos de vuelta en esta edición de Otra Mirada. Habíamos anunciado que iban a estar con nosotros los concejales. Asistencia perfecta, la verdad. Un placer tenerlos acá todos. Bienvenidos. Muchas gracias por estar. Gracias por dedicarnos este tiempo que espero sea valioso para el ciudadano. Esa es la idea. La de conocer el trabajo de ustedes. La mayoría ya hace un tiempo que está allí. Creo que el último en incorporarse fue Guido, ¿no? Si mal no recuerdo. Los demás están ya desde hace un tiempo, así que vamos a aprovechar su experiencia. Comenzamos con lo que quedó pendiente del bloque anterior. Estábamos hablando con Carlos Lobe el tema de por qué la Municipalidad de El Dorado cobra 1% más que, por ejemplo, cobrará, digamos. ¿Cuál es el motivo que se cobra esta tasa 1% más que...? ¿Y de qué tasa se refiere? Esa es la pregunta. Claro. ¿Quién quiere contestar? ¿Cuál es la ventaja, digamos, que tiene...? Como usted lo parezca, no sé si quiere que... No, cualquiera, está... No, permiso, no, digamos, a lo que se refería, tengo entendido el comerciante vecino, se refiere a la tasa de comercio, no a la tasa de patentamiento que ustedes decían que tiene que ver con un impuesto provincial. Se refiere a la tasa de comercio que en El Dorado el Código Fiscal que nosotros sancionamos establece el 1,5. Pero para mí, para poder enfocarnos en el tema, también es importante decir de que El Dorado está viviendo y está transitando un momento de tranquilidad financiera. Hacía muchísimo tiempo que los aldoradenses no contábamos con tantos recursos como lo contamos en el año 2010 y la perspectiva para el año 2011 es aún mejor. Y en esto me refiero a los fondos recibidos en coparticipación, a los fondos de la soja y también, por supuesto, en lo que tiene que ver con la recaudación propia que sería esta tasa. El criterio es valorado por los concejales y en ese sentido sancionamos un código. Por supuesto que está sujeto a las modificaciones que sean necesarias si es que eso también lo resuelve y lo considera pertinente el Departamento Ejecutivo. Ahí cada ciudad es autónoma, digamos, de organizarse. Por supuesto. Sí, y tomamos en cuenta que la capacidad contributiva que tiene el contribuyente del Dorado es que se toma como parámetro la capacidad de pago, más tratándose de actividades que están desarrollándose hoy, digamos, en un contexto en el cual están en crecimiento. Evidentemente en esto también hay una evaluación de ese criterio. No se trata justamente de imponer una actividad que hoy está sufriendo una crisis, es un sector que está desarrollándose muy bien y que viene realizando producción y venta récord. Ya que hablamos de una situación buena en lo económico de la ciudad de Dorado, ¿cómo están las finanzas? Es decir, hasta hace un tiempo nos decían que debíamos 3 millones, los últimos balances hablaban de una deuda acumulada de más de 3 millones. Hoy, ¿cuál es la realidad financiera del municipio? Señora Presidenta. Ya lo expresó el señor Intendente en la apertura de sesiones, que es un superávit dentro de la recaudación del municipio, que es lo que estaban expresando los otros concejales. Y con respecto a lo del parque automotor, que era más que lo que vende o lo que patenta, lo que creo que habría que evaluar es el parque automotor circulante, porque hay muchas personas que adquieren vehículos y los patentan en otras localidades o los adquieren en otras localidades. O sea que en realidad nosotros lo vemos en la calle, el parque automotor relativamente nuevo y gran cantidad de vehículos circulantes. O sea que ese realmente sería el reflejo de la realidad del Dorado. Y usted que es comerciante, Mate, y aparte es concejal, ¿cuál es su opinión de la tasa de comercio? Ha sido miembro de la Cámara de Comercio también, así que, y lo es, supongo, todavía, así que debe tener posibilidad. Pero en general, con las ciudades más importantes, estamos en la misma alícuota. ¿Y usted, Villalba, cree que el gasto público que tiene la Municipalidad del Dorado es un gasto elevado o es un gasto medianamente accesible? Yo considero que estamos viviendo época de bonanza, entonces por ahí a lo que yo voy, que el gasto que tiene el municipio es elevado, ¿no es cierto? Tendríamos que ajustar eso porque aquel comerciante o aquel empresario que paga sus impuestos, que paga sus alícuotas, lo que quiere es servicios, mejores servicios, quiere transparencia, quiere por sobre todas las cosas una ciudad en crecimiento y quiere también una ciudad con leyes claras y por sobre todas las cosas con ordenanzas que se cumplan, ¿no es cierto? Entonces, en este sentido, yo creo que la Municipalidad del Dorado está atravesando una época de bonanza, la cual a mí me parece también apropiado aprovechar esta época que estamos viviendo en hacer lo que nos hace falta hacer, ¿no es cierto? O sea, en transparentar esto, en tratar de que haya más obras públicas, haya más servicios,
porque estamos viviendo una situación que es de público conocimiento con el tema de las lluvias que se están aumentando, en la cual nos vemos desbordados, ¿no es cierto? Por ahí estoy hablando de otras cuestiones, pero todo hace a un cúmulo de cosas, ¿no es cierto? Entonces por ahí aquel contribuyente que se le está inundando su negocio quiere servicio. Aquel contribuyente que está vendiendo su auto, ¿no es cierto? Que tiene una agencia de auto y quiere mejores servicios. Entonces, acá no es el problema si se paga más o si se paga menos, sino que realmente darle servicio a la comunidad. Hugo Núñez, perdón. Sí, bueno, en principio muchas gracias por el espacio y bueno, creo que también tenemos que tener en cuenta, a medida que los años avanzan también, el Dorado está creciendo muchísimo. Y en esto hago así cortito, por ejemplo, lo que tiene que ver con tasa municipal. En el 99 se recaudaba 920.000 pesos y hoy estamos hablando de 12 millones de pesos, ¿no? Pero así también un montón de otras cosas que se fueron dando, y hoy decimos, alcanza la cantidad personal que hoy cuenta la municipalidad, y decimos que no, porque vemos gente, por ejemplo, el Polo Obrero, que está trabajando todos los días, ¿no es cierto?, barriendo la avenida San Martín, distintos lugares del microcentro, y ni así alcanza, digamos, ¿no? Porque hace falta más mano de obra, hace falta más maquinaria, ¿no es cierto? Un montón de cosas que tiene que ver, y está cerca de los 400, ¿no es cierto? 420 empleados. Y ustedes que tienen conocimiento, digo, para ciudades de estas características, ¿no es cierto? De cerca de, a verdad que ahora tengo una duda con la cantidad que somos, ¿no? Pero digamos, cerca de 100.000 habitantes, ¿cuántos empleados sería el ideal aproximadamente? Miren, nosotros siempre hablando de este tema, ¿no es cierto?, en las distintas comisiones, siempre decimos que tendría que estar rondando los 700 personales más o menos, ¿no? Teniendo en cuenta el crecimiento grandísimo que tuvo la ciudad del Dorado, ¿no es cierto? Hoy si vemos todo lo que es del kilómetro 1 al kilómetro 6, todo lo que creció, hay más de 20 escuelas, hay viviendas y pruebas por todos lados, gente que hoy está necesitando la sucursal del Banco Macro, que tenemos un cajero automático que se gestionó ya en el 2008, se tiene un montón de otras cosas y que está faltando, así como el correo argentino, como un montón de otros elementos que está faltando, pero que lógicamente tiene que ver con el presupuesto. Decimos 40 millones, pero eso es poco, no alcanza. Tenemos que hablar de 70 millones a 80 millones para una ciudad que realmente ha crecido un montón de años. Ahora, desde esa idea que plantea Núñez y le pregunta a todos, es decir, ¿cómo se hace para llegar de 70 millones a un presupuesto de 30 a un presupuesto de 70, 80? ¿Cómo se hace? Y es gestión, Omar. Para mí pasa mucho por la función fundamental que debe cumplir un intendente municipal, que es gestionar los recursos. Pero no todo pasa por contar con dinero y contar con obras. Lo que decía el concejal Villalba es muy cierto. Yo creo que lo principal que se debe encarar en El Dorado es la transparencia en la gestión pública. Sabemos que el periodo de bonanza del cual estamos hablando, al menos nosotros ya políticamente y dando una visión política del estado de la ciudad, no vemos que se refleje eficientemente en la ciudad. Sabemos del crecimiento importante que ha tenido la ciudad, pero que ha sido un crecimiento evidentemente anárquico. Y lo que ha faltado justamente es un plan de desarrollo acorde a la situación que hoy atraviesa El Dorado. Refiriéndome a lo comercial que ustedes mencionaban, por supuesto que El Dorado es importante en la zona norte. Los datos de la Cámara de Comercio han sido claros. En El Dorado se moviliza mensualmente entre 150 y 100 millones de pesos mensualmente. Entonces, toda esa importancia del sector privado que tiene la ciudad del Dorado no se ha habido acompañado un desarrollo de infraestructura y un desarrollo del sector público. Entonces, ¿qué ha pasado en el medio? Bueno, yo creo que ha pasado justamente eso, el desgaste de una gestión que no ha sabido poder administrar la cosa pública de manera eficiente y poder diseñar una estructura municipal acorde a la demanda de la ciudad. Redondeo, falta un municipio moderno para tener una ciudad moderna. Yo a Zarza le quiero preguntar, porque esto es una lectura personal, pero creo que no lo va a desmentir, está más próximo al Poder Ejecutivo, digo, por una cuestión política. Lo escuché en 2 oportunidades hablar acá de falta de transparencia. O sea, no es un... Mire, en lo que hace el análisis respecto a la realidad y la situación actual que vive El Dorado, no es una situación que surge azarosamente o cuestión aleatoria, sino que es producto del trabajo que se viene realizando. Si uno hace un poco de historia, la historia reciente del Dorado demuestra que al inicio del año 2000, El Dorado estaba debiendo 2/3 partes de su presupuesto entre deuda financiera y deuda judicial. Imagínense lo que significa esa situación del Estado municipal. Y ese Estado municipal se transformó y un Estado fuerte que no solamente ha pagado su deuda, sino que hoy puede exhibir un superávit en su gestión. Pero eso no es una consecuencia fortuita, sino que es el trabajo y el liderazgo en poder asumir las respuestas que demanda el Estado. Y en ese entretanto, el Estado padeció circunstancias dificilísimas.
La Argentina prácticamente estalló en el año 2001 y sin embargo, con toda esa situación, El Dorado pudo transformarse, pudo determinar las medidas que se debían tomar para dejar de lado esa situación de endeudamiento permanente y hoy exhibir un estado de cuenta suficiente. Y en lo que hace al trabajo de infraestructura, evidentemente acá también hay que hacer un poco de historia. Nuestros mayores que nos están observando seguramente recordarán aquel El Dorado de fines de los 60, principios de los 70, cuando la actividad citrícola, la actividad del tung, de la yerba mate, era la parte fundamental del crecimiento del Dorado. Pero la matriz productiva del Dorado mutó y la principal matriz a partir de la década del 70 comienza a ser la actividad forestal, y en esa diversificación de la matriz productiva hoy El Dorado ha incluido una actividad nueva como es la industria textil, algo impensado en El Dorado, y sin embargo esto significa diversificar la matriz productiva y también generar inclusión social porque hay mayores posibilidades para generar fuentes laborales. Esta cuestión de transformar el Estado en un Estado fuerte, presente, requiere obviamente tomar medidas concretas, y en estas cuestiones no se puede dejar de lado el compromiso que se debe asumir como ciudadano. Acá no solamente está desde el Estado lo que se debe hacer, sino también nosotros, desde el lugar del ciudadano, el compromiso que debemos asumir. Bueno, veo que están todos con ganas de hablar y eso me gusta. Miriam pidió la palabra, después Dani, después aclarar que indudablemente, sin entrar políticamente en el tema, son todos políticos, pero defender una postura, yo creo que la Intendencia ha mostrado, y creo que pronto lo van a charlar ustedes también, nosotros ya hace más de 2 años se está trabajando sobre un plan estratégico y eso ha ido marcando el rumbo de la ciudad del Dorado, no solo en las instituciones que se están remodelando, sino en qué ciudad queremos, cómo queremos movilizarnos, cómo queremos construir, cómo queremos divertirnos, cómo queremos progresar. Con respecto al gasto público, nosotros veníamos de un estado que pagábamos cuentas y pagábamos sueldos. Hoy en día podemos derivar fondos, de hecho el último presupuesto que hemos hecho, hemos incluido al sector cultura, al sector del arte, que siempre han estado recluidos, se los ha incorporado dentro del presupuesto municipal, en poca cantidad. Pero creo que eso habla de que podemos... Particularmente siento y sentir con usted, a mí me parece que falta mucho en invertir en cultura. Falta mucho. En cultura me parece que falta en un momento donde no había que dar, que simplemente teníamos deuda, que realmente ustedes mismos lo dijeron al principio, de pronto podemos disponer fondos para actividades que antes estaban relegadas. Y eso de pensar en una opción creo que también habla de un ordenamiento, ¿no? Daniel. Por ahí a mí personalmente, ¿no es cierto? Lo que me preocupa a mí el estado de la planificación, ¿no es cierto? Y hablo de planificación en el sentido de las obras públicas que se hacen en El Dorado, ¿no es cierto? Vamos a hablar caso específicamente de un cordón cuneta, un empedrado. Se hace un cordón cuneta, por ejemplo, que se está haciendo sobre la calle Rivadavia, se hace un tramo nomás, no se termina el tramo completo para descentralizar la avenida San Martín. Y acá lo que siempre se está hablando constantemente es descentralizar la avenida San Martín, y las obras siempre son inconclusas, ¿no es cierto? Son obras que se hacen por tramos, por etapas, y nunca se terminan de finalizar, de ejecutar las obras. Yo digo que hay que planificar bien cuando uno comienza a hacer una obra, tratar de que realmente esa obra tenga el impacto en donde uno lo apuntó, ¿no es cierto?, descongestionar la avenida San Martín. En estas cuestiones yo estoy preocupado por el tema del gasto público, ¿cierto?, por el tema de las licitaciones públicas. Nosotros hemos, a través del Consejo Deliberante, armado un proyecto de ordenanza, la cual que tenga participación el Consejo Deliberante en cuanto al llamado licitaciones, ¿no es cierto? Esta es una cuestión que El Dorado la tiene que transparentar, porque no puede ser que únicamente en El Dorado haya 1 o 2 empresas constructoras que hacen todo lo que sea cordón cuneta y empedrado, y esto toda la comunidad lo sabe. Yo no estoy hablando de cosas que... Ahora, ¿por qué hay 1 o solo 2? ¿Porque las eligen así o porque no hay otras? Yo creo que, o sea, mi pensamiento personal creería que tendría que haber más empresas que se presenten, ¿cierto? Yo personalmente nunca tuve la oportunidad de participar en el llamado a licitación esta, entonces por ahí lo que yo digo que tiene que haber más empresas que participen, ¿cierto? Porque si no, siempre se genera que 1 o 2 empresas son las que hacen todas las obras públicas en El Dorado. Y con respecto a obras públicas, un minutito más, con respecto a obras públicas, lo que yo quiero aclarar es que también nosotros armamos dentro del Consejo Deliberante un proyecto de ordenanza en la cual todas las obras, aquellas obras que vengan afuera, tengan una oficina en la cual tributen el ingreso en El Dorado, que tengan una oficina en la cual se paguen los impuestos, y que por sobre todas las cosas la mano de obra, que aquella mano de obra que falta trabajo en la comunidad del Dorado, que aquella mano de obra sea local. Eso es un proyecto de ordenanza que lo armamos durante el año
Sí. Después le preguntaría algo también, Villalba. ¿Por qué la mayoría de los concejales tipo usted hablan de obra pública, ¿no?, y no se ocupan de la cultura y lo que tiene que ver con los jóvenes? La cultura es fundamental, Villalba, también para modificar todo lo que tiene que ver con nuestra ciudad. Yo siempre, o sea, mi pensamiento particular en cuanto a la cultura y en cuanto a los jóvenes, siempre digo esto: los jóvenes no tienen un espacio donde divertirse, no hay un espacio en donde puedan gastar toda su energía, y esto pasa en cuanto a la planificación. Vos te vas a un barrio y no hay ningún barrio que tenga una cancha en condiciones, que tengan un playón deportivo, que tenga un quincho en condiciones y que tengan lugares donde puedan los jóvenes divertirse. Y esto uno lo sale en los barrios aledaños a la ciudad y lo ve constantemente. Y en cuanto a la cultura, específicamente, yo creo que asignándole los fondos que se le asignó a través del Consejo Deliberante, la creación de una Secretaría de Cultura, yo digo que la cultura es importante. No, es una dirección de cultura, en la cual a través de ese hay que trabajar fuertemente. Yo hablo mucho con Margarita, una vez que hablo, no hay presupuesto. Trabaja ella, no hay presupuesto. Sin recursos. Tony Salsa, perdón. Y lo que decía Villalba con respecto a la obra pública, ¿por qué hay solamente dos? Mira, las licitaciones son públicas y los concejales han participado históricamente en la conformación de los consejos de seguimiento de licitaciones. No solamente en la integración de este consejo, sino en consejos anteriores. Los concejales que han querido intervenir en los procesos de licitación pública siempre han participado y han estado en la apertura de sobres, en la conformación de los sobres. Los concejales que nos antecedieron en la conformación de los diferentes cuerpos podrán dar fe de esto. Y en lo que hace puntualmente, para no dejar el tema sin referirme a la cuestión cultural, la semana pasada una reunión muy importante entre todos los actores culturales de la ciudad de El Dorado con el Departamento Ejecutivo Municipal, en el cual están desarrollando una tarea conjunta. Reunión esta que se vuelve a repetir este fin de semana para seguir trabajando en esta cuestión. Y en esto que tiene que ver con los jóvenes, es un compromiso permanente en desarrollar actividades juveniles. Prontamente vamos a dar difusión a una actividad artística que tiene que ver con que nuestros jóvenes puedan desenvolver el talento local que tanto tenemos en nuestra comunidad. Es decir, hay un trabajo en esta tarea. Obviamente que en la actividad, lo que tiene que ver con lo cultural, es tan diverso y es tan amplio y fértil el terreno, que en lo que nosotros tenemos que trabajar más fuerte. Y en esto, adelante una cuestión más, digamos, el Ejecutivo Municipal, el Estado Municipal, está trabajando en poder llevar adelante obras de cultura, y tenemos que reivindicar y revalorar el Galpón 10 como centro cultural. Ojalá que prontamente se puedan aunar los esfuerzos entre la Municipalidad de El Dorado, la Cooperativa Eléctrica de El Dorado, para que el Galpón 10 tenga el uso y el destino que culturalmente tiene en nuestra comunidad. Vamos, tenemos 5 minutos antes de ir al corte y tengo el siguiente orden. Gustavo González, tengo a Guido Mates y Lali me pidió, y terminamos con Núñez, ¿sí? Perfecto. No, por supuesto que a nosotros nos parece bárbaro que el Ejecutivo haya decidido, por ejemplo, ocuparse de cultura. Lo que sucede es porque justamente ahora, cuando está atravesando el 12º año de su tercer mandato al frente del municipio. Somos hombres políticos y debemos hablar de política, y la realidad electoral nos obliga a hablar de esta situación. Nosotros creemos que un Consejo Deliberante tiene una función primordial, cuál es la de poder controlar al Ejecutivo Municipal. La Constitución actual del Consejo Deliberante que integro nos da el siguiente panorama. Hay 6 concejales que están identificados con la renovación y hay un solo concejal radical de la oposición. Es muy difícil que en este juego, en este equilibrio de fuerzas y contrafuerzas, el Poder Legislativo pueda cumplir con su función fundamental de controlar al Ejecutivo Municipal. Entonces, esto es un dato que hay que tenerlo presente socialmente. Y la otra cuestión, que creo que está también dando vuelta por debajo de este análisis que estamos haciendo, es la cuestión de la reelección indefinida de los funcionarios públicos. Tenemos un intendente que aspira por cuarta vez consecutiva conducir los destinos de la ciudad por un periodo de 16 años. Pero le permite una democracia, por supuesto, la Carta Orgánica Municipal. Entonces, creo que una tarea nuestra también es poder modificar esta Carta Orgánica, que ya fue sancionada su necesidad hace bastante tiempo atrás, poder reformar la Carta Orgánica y limitar tanto la función del intendente municipal como de los propios concejales, que también podemos ser reelectos de manera indefinida. Bueno, son temas políticos que creo que hay que también involucrar. ¿Y por qué no ponerlo en la agenda ahora que estamos? Porque vamos a debatir mucho seguramente en los próximos 40 días, o 90 en realidad. Tengo decenas de mensajes, algunos políticos que lo vamos a ver en el próximo bloque. Quiero volver sobre un tema, sobre todo en lo que se refiere a transparencia y planificación. Debemos recordar que los 2 últimos balances han sido presentados en tiempo y forma, con planificaciones, con cálculos de ingresos, con planificación de gastos. Y comparto el criterio de bonanza de los compañeros en el sentido de que realmente la bonanza se empezó a notar a partir del año 2010. Y
creo que a partir de 2010 hemos avanzado mucho y en este momento cuenta la municipalidad con proyectos muy ambiciosos que hablan de cloaca, que hablan de la reparación de la avenida San Martín, de 300 cuadras de empedrado, de 15.000 metros de cordones cunetas, de 5.000 metros de veredas, de la posibilidad de construir un puente sobre el río Paraná que nos una con la República del Paraguay. O sea, son proyectos que en este momento se ven con posibilidades de realmente transformarse en una realidad. No así podían haber sido proyectos en el pasado que de ninguna manera sabíamos que se podían plasmar, pero en este momento creo que se está planificando y se está trabajando fuertemente con proyectos que tienen absoluta posibilidad de concretarse. Alejandra iba a cerrar este bloque. Sí, bueno, un poco escuchando a mis compañeros de trabajo, un poco para hacer un balance histórico también de esto estamos hablando de una bonanza. Me parece que nos costó mucho y no debemos olvidar que nos costó mucho llegar a la posibilidad de estar hablando de otras cosas que no sean las necesidades básicas como partimos hace varios años. No debemos olvidar también que y yo recuerdo en el 2008 y en el 2009, cuando tuvimos también la crisis internacional, cómo El Dorado sufrió ese impacto. Y poder estar hablando hoy de que podemos redistribuir y que en eso tuvimos participación bastante activa el año pasado respecto al balance, redistribuir el presupuesto, redistribuir el presupuesto en otras áreas que creo que es cierto que tenemos deudas en ese sentido con cultura, con ciertas áreas del municipio que todavía falta fortalecer, pero me parece que debemos rescatar eso, que venimos a un proceso histórico y donde El Dorado también sufrió una crisis en lo que fue la madera no hace muchos años, y que hoy estemos hablando que podemos redistribuir y que tenemos para redistribuir es algo positivo. También quiero rescatar el tema de la obra pública y incorporar en esto la inclusión laboral y la inclusión social que implica, por ejemplo, el tema de las cooperativas. Cuando se construyó el primer SIC en El Dorado, en el 2005, fueron las 5 cooperativas los que construyeron. En este momento estamos en el 2011 y esas 5 cooperativas siguen en pie, y eso también habla de un trabajo de continuidad en esto. Ahora, Alejandra, pero tuvieron un año y medio casi paradas. Sí, pero siguen constituidas. Sí, eso sí, pero... y que en este momento... No, sí, digamos, el objetivo era que estuvieran continuadas. Claro, que podamos llegar y a que hoy estas mismas cooperativas puedan tener nuevamente una inserción laboral. Se constituyó una más en esta etapa. Y ahora mañana va a haber una reunión donde se van a constituir otras cooperativas, que eso implica inclusión social. ¿Y qué nos da la inclusión social a largo plazo? Posibilidad de estar hablando de otras necesidades que ya no son solamente las necesidades básicas insatisfechas, sino, y yo creo que en ese sentido la próxima gestión del intendente que le toque después de esta elección debe apuntar justamente a ese otro punto, ¿no es cierto? Ya no solo a hablar de la crisis que tuvimos, sino de ver cómo avanzamos en este sentido y ir subiendo esa escalera que hace la calidad de vida de los eldoradenses. Usted sigue estando en Aguirre, ¿no? Estoy en la renovación. Pero sigue estando en el sector de Aguirre. Sí. ¿Cómo dijo la gestión del próximo intendente? ¿Quién va a decir? Quería agregar también a esto, ¿no?, que tiene que ver con la participación de los concejales en las licitaciones públicas. Yo tuve oportunidad de participar en varias de licitaciones, ¿no es cierto?, que fueron abiertas, donde participaban 4 o 5 empresarios, que fue para la compra de moto, retroexcavadora, el camión, camioneta, la construcción del ejecutivo, ¿no es cierto? Estuvimos participando y cada uno, ¿no es cierto?, de lo que estaban integrando esa comisión, podía ver realmente donde había fallas y errores de algunos empresarios que no podían hacer la obra. Entonces eso también tiene que ver mucho. Y lo otro que por ahí planteaba hoy el concejal Villalba, hay obras, digamos, que se empiezan y viene un cierto porcentaje de plata y luego, hasta que eso no se termina, se rinda, la otra parte, digamos, tiene que realmente ser
ejecutada, ¿no es cierto?, esa primera parte para poder desembolsar el otro dinero. Entonces son cuestiones que también eso la gente tiene que saber, tiene que interpretar, ¿no es cierto?, para que el vecino no se enoje y tengamos problemas, ¿no? Bueno, vamos a ir al corte. Yo tengo decenas, insisto, de mensajes que vamos a ver cómo lo podemos resumir. Una cosa, vamos a dejarle tirando sobre la Sentido mesa común. a todos los concejales. No, igual volvemos. Igual volvemos, vamos al corte y volvemos. Confiamos ¿Qué que- pasa con el alumbrado público de la ciudad del Dorado? ¿Cómo se puede hacer? Si puede haber plata de la soja, plata de algún lugar, para invertir en alumbrado público en la ciudad del Dorado, que realmente es una ciudad oscura por donde uno lo mira. Yo tengo la sensación, y creo que podemos coincidir en esto, vamos a tener que prenderle una vela a San Soja, porque todo lo que se habla acá de proyecciones tiene que ver con el dinero que entra de ese fondo. O sea, la idea es que ojalá tengamos muchos años con este ingreso de dinero. Bueno, porque lo otro decía que apenas estamos cerrando números. Tengo una persona que dice que el municipio de Puerto Rico tiene 80 empleados. Me cuesta creerlo, pero no puedo hoy chequear esta información. De todas maneras, paso el mensaje. El municipio de Oberá, el Consejo Deliberante de Oberá, con la misma cantidad de concejales, tiene 17 empleados en total. Y 700 contratados, una cosa así. No. Ah, 17 17 empleados. Vamos a tener que ir a Oberá a buscarle la 17 fórmula, empleados. pero Oberá tiene todo 17 empleados tiene. Bueno, está bien. Usted discuta lo que quiera, pero tiene 17 empleados. Sí. parece Pregunta que si no? Redero vino la vecina. Le digo, sí, está acá. recién. Pero verá, Aníbal. No, estoy dando una comparación. Bueno, algunos ¿Cuántos comerciantes me empleados dicen- tiene el Consejo Deliberante, señora Presidenta? ¿Cuánto? 33. Algunos comerciantes dicen que pagan mucho en impuestos. Bueno, es un tema que hoy estuvo aquí debatiéndose. Hablan de las malezas que están muy altos, preguntan obviamente acerca de la situación de las candidaturas, eso vamos a hablar un poco más adelante. Cloacas, creo que ya lo mencionamos, mencionó el puente y demás, es decir, los colectivos son muy viejos, dice vivimos en una ciudad oscura, bueno, de ese tema vamos a hablar, y hablando también de culturas y otras cosas, así que vamos a la pausa, cortita, y seguimos con los concejales de la ciudad.